Hola a todos, soy Sandra Elena de Uña Zaragoza y hoy les hablaré sobre los tipos de comunicación. En este video exploraremos la comunicación verbal, no verbal, la comunicación intrapersonal, interpersonal e intercultural, así como los mensajes denotativos y connotativos. Así que sin más, comencemos. Nos dice Morales, el proceso de comunicación es el conjunto de acciones que se ponen en práctica para transmitir de manera eficaz y eficiente un mensaje entre uno o más individuos. La comunicación se puede dividir en comunicación verbal, que ésta se divide a su vez en oral y escrita, comunicación no verbal, que son kinestésica, la proxémica y la paralingüística, comunicación interpersonal, comunicación intrapersonal, comunicación intercultural. La comunicación verbal y no verbal son formas de transmitir mensajes, mientras que la comunicación interpersonal, intrapersonal e intercultural son contextos o tipos de comunicación que se producen en diferentes situaciones. En la comunicación también encontraremos el significado de las palabras del lenguaje humano. Este mensaje está dividido en dos, mensaje connotativo y mensaje denotativo. En el cuento de El Principito encontramos todos los tipos de comunicación. Les daré un resumen y proseguiré a dar los ejemplos con este cuento. El Principito cuenta la historia de un piloto que después de chocar su avión en el desierto de Sahara, conoce a un pequeño niño rubio, el Principito. El Principito le pide que le dibuje un cordero para que se coma los arbustos que crecen en su hogar y así evitar que lo destruyan. A medida que el piloto y el Principito conversan, el niño cuenta sobre su hogar, un pequeño asteroide llamado B612, donde vive solo con una rosa a la que cuida y ama. El Principito comparte sus experiencias en varios planetas que ha visitado. En uno de ellos conoce a un rey que cree que gobierna todo, pero que no tiene súbditos. En otro se encuentra con un vanidoso que solo busca admiración. Luego visita a un bebedor que se ahoga en su propia tristeza y siente vergüenza por beber. Y a un hombre de negocios obsesionado con poseer las estrellas. También se encuentra con el farolero, que enciende y apaga su farol todos los minutos porque su planeta es demasiado rápido. Y el geógrafo, que recibe a los exploradores que llegan, pero no explora por él mismo. Cada encuentro revela la soledad y la falta de sentido en la vida de estos personajes adultos, contrastando con la inocencia y la curiosidad del Principito. Finalmente, el Principito llega a la Tierra, donde descubre un jardín con un montón de rosas iguales que las de su planeta, comprobando así que la suya no es única en el universo. También conoce un zorro, que pide ser su amigo, haciendo que por primera vez conociera el significado de la amistad y la importancia de los lazos. El zorro le dice que lo esencial es invisible a los ojos y que uno solo puede ver bien con el corazón. Tras la historia, el aviador sigue siendo incapaz de arreglar su avión y habla con el Principito sobre la posibilidad real de que mueran de sed. El Principito cree firmemente que existe un pozo en el desierto y marchan en su búsqueda. Lo consiguen hallar, pero el niño también tiene otro objetivo en mente: regresar a su planeta. Finalmente, una serpiente venenosa le cuenta que deberá dejarse morder por ella para poder volver, y aunque el aviador trata de evitarlo, este deja que lo haga, desapareciendo del mundo. El aviador termina la historia pensando si finalmente el Principito pudo regresar a su hogar. Y ahora pasaremos a explicar con ejemplos los diferentes tipos de comunicación. La comunicación oral es la que transmite el mensaje entre dos o más individuos a través del habla, y esta es la forma más temprana de transmitir información. En este cuento, la comunicación oral es el diálogo que mantiene el Principito entre los diferentes personajes, y son esenciales ya que se transmiten las ideas que el autor quiere compartir. La comunicación escrita es la que transmite el mensaje a través de un código escrito. El ejemplo de este cuento es cuando el aviador, a través de su narración escrita, nos presenta los temas principales que se exploran a lo largo de la historia. Otra forma de comunicación escrita son las ilustraciones que se encuentran en este cuento. La comunicación kinestésica es la forma de comunicación no verbal a través del movimiento del cuerpo. Esta historia nos la representa cuando el Principito muestra su afecto por otros personajes. Por ejemplo, cuando acaricia la rosa. La comunicación proxémica es aquella que estudia el espacio y la distancia que tenemos entre nosotros al comunicarnos. Y un ejemplo de esto es la distancia que mantiene el Principito con otros personajes, como el rey o el zorro o su cercanía con la rosa. La comunicación paralingüística
estudia las diferentes tonalidades de voz. Un ejemplo son las emociones que transmite el Principito a través de su forma de hablar y su tono. La comunicación intrapersonal es la comunicación consigo mismo, y en esta historia es fundamental en el desarrollo del Principito. Un ejemplo es cuando el Principito reflexiona sobre sus experiencias, sentimientos y lecciones que va aprendiendo con los demás personajes. La comunicación interpersonal es la comunicación entre dos personas o más y se da de cara a cara. En este cuento se da con las interacciones que tiene el Principito con los diferentes personajes. La comunicación intercultural es la comunicación que se da entre personas de diferentes culturas cuando interactúan o intentan resolver los problemas de distintos modos. En esta historia se da porque el Principito viaja de un planeta a otro e interactúa con personajes de distintas culturas, diversas formas de ver el mundo y la vida. Cada encuentro refleja diferencias culturales. El mensaje denotativo es el significado de una palabra o mensaje y es literal. En este cuento se ejemplifica cuando el zorro dice: «Mi vida es muy aburrida, yo cazo gallinas y los hombres me cazan a mí», que es tal como dice, no tiene ninguna interpretación extra. El mensaje connotativo es el significado que le da cada persona a una palabra o mensaje y se da de acuerdo a los contextos que cada individuo tiene. En el Principito, un mensaje connotativo es con la frase «lo esencial es invisible para los ojos», que hace referencia a sentimientos como el amor y la amistad. Como podemos ver, el Principito contiene todos los tipos de comunicación. En la comunicación verbal, tanto en los diálogos como en las ilustraciones y las narraciones escritas del aviador, nos revelan no solo la información, sino también emociones y valores. La comunicación no verbal se refleja en las acciones del Principito, las distancias que mantiene con otros personajes y en las emociones que se presentan en los personajes. El Principito también se embarca en un viaje de autoconocimiento, reflexionando sobre su vida y sus relaciones, lo que representa la comunicación intrapersonal. Las interacciones entre el Principito y los adultos ilustran la comunicación interpersonal, y a través de sus viajes a diferentes planetas, el Principito se encuentra con diversas culturas y perspectivas, lo que resalta la importancia de la comunicación intercultural. El mensaje denotativo del libro es la historia de un niño que viaja por el universo, mientras que el mensaje connotativo aborda temas profundos como la amistad, la soledad y la búsqueda de sentido en la vida. Así que te invito a leer esta bonita historia. Muchas gracias por ver esta presentación.